Buen día, tengan todos compañeros. Mi nombre es Águeda Isabel Canelo Portillo. Soy juez de letras de jurisdicción nacional en materia de corrupción. Vamos a hablar este día de los elementos subjetivos del tipo penal. Hablaremos del tipo del injusto del delito doloso. El tipo del injusto no está compuesto solo de elementos objetivos de naturaleza descriptiva o normativa. La gran aportación de la teoría final de la acción consiste en demostrar que la acción u omisión subsumible en el tipo no es un simple proceso causal ciego, sino un proceso causal dirigido por la voluntad hacia un fin. De ahí se desprende que ya a nivel de tipicidad deba tenerse en cuenta el contenido de esa voluntad, que sería la determinación del fin, la selección de medios, previsión de los efectos concomitantes. Por eso, el tipo de injusto tiene tanto una vértice objetiva, el llamado tipo objetivo, como una subjetiva, el llamado tipo subjetivo. En la primera se incluyen todos aquellos elementos de naturaleza objetiva que caracterizan objetivamente el supuesto de hecho de la norma penal o tipo penal. El sujeto activo, la conducta, las formas y medios de la acción, el resultado, la relación de causalidad y los criterios para imputar objetivamente el resultado a la conducta y el objeto material. En la segunda, que es el contenido de la voluntad, que rige la acción, que sería el fin, la selección de medios y los efectos concomitantes. En esta vertiente subjetiva, es, a diferencia de la objetiva, mucho más difusa y difícil de probar, ya que refleja una tendencia o disposición subjetiva que se puede deducir pero no observar. Admite además gradaciones, y es que entre los supuestos en los que el fin del autor coincide exactamente con el resultado prohibido en el tipo, y aquellos otros en los que el fin pretendido es absolutamente irrelevante desde el punto de vista jurídico penal, pero en los que se desaprueba la forma de utilización de los medios elegidos para conseguir ese fin o la imprevisión de los efectos concomitantes. Hay diferencias evidentes que merecen una valoración, de ahí la distinción que debe hacerse ya en el plano de la tipicidad entre tipo de injusto realizado dolosamente y tipo de injusto realizado imprudentemente. Esta distinción tiene gran importancia porque cada uno de ellos ofrece particularidades dogmáticas propias y tiene distinta trascendencia social y jurídica. Las novedades que se han implementado en este nuevo Código Penal en el decreto 144-83, en el artículo 13, establece que los delitos pueden ser dolosos y culposos, limitándose a definir una cualidad del delito. Y en el decreto 130, el artículo 12 define conductas punibles como delitos o faltas y las acciones u omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. De conformidad al artículo 12 del nuevo Código Penal, las acciones y omisiones pueden ser dolosas o imprudentes. Desaparece la culpa. He aquí otra novedad, pues en lugar de clasificar estas acciones y omisiones en delitos dolosos y culposos, tal como lo aborda el actual Código Penal en el decreto 144-83, el legislador impide que esa forma de describir ese otro tipo de comportamiento humano que se deriva de una acción realizada con vulneración de las reglas del debido cuidado más elementales que hace previsible el resultado, imprudencia, se confunda con el concepto de culpabilidad que se analiza desde el punto de vista de la teoría del delito. En definitiva, hasta ahí está claro que existen delitos y faltas que se pueden cometer por acción y delitos y faltas que se pueden cometer por omisión y que tanto la acción como la omisión pueden ser dolosas o imprudentes. Luego, el nuevo Código Penal hace la observación en el artículo 14 que los delitos cuya descripción legal incluyen un resultado sin indicar medios necesarios para producirlo pueden cometerse tanto por acción como por omisión.
Por tanto, la lógica indica que existen delitos que pueden ser cometidos igualmente, tanto por acción como por omisión, pero ello está condicionado a aquellos casos en los que produciéndose un resultado, el tipo penal no describa a través de qué medio se puede producir la lesión o la puesta en peligro del bien jurídico, ya que ello podría perfectamente suponer un comportamiento humano que consiste en hacer o no hacer algo. El delito doloso supone, pues, una agresión consciente contra el bien jurídico protegido, mientras que la imprudencia es solo una falta de cuidado en la que a veces el sujeto ni siquiera plantea el posible daño al bien jurídico. Por eso la realización dolosa de un delito siempre se considera más grave que la realización imprudente del mismo. Hay delitos que pueden ser cometidos igualmente por acción o por omisión. Para el jurista Francisco Muñoz Conde, la acción es un comportamiento dependiente de la voluntad humana. Solo el acto voluntario puede ser penalmente relevante. Esta voluntad implica siempre una finalidad. No se puede concebir un acto de voluntad que no vaya dirigido a un fin. De ahí que la acción humana regida por la voluntad sea siempre una acción final, una acción dirigida a la consecución de un fin. La acción es el ejercicio de la actividad final, pero esa actividad final de la acción tiene un doble perspectiva, una externa y una interna. La fase interna sucede en la esfera del pensamiento del autor, que se propone anticipadamente la realización de un fin para llevar a cabo ese fin. Selecciona los medios necesarios. Esta selección solo puede hacerse a partir del deseo que se prevé realizar. La fase externa se exterioriza cuando, una vez propuesto y deseado el fin seleccionado, los medios para su realización y ponderado los efectos concomitantes, el autor procede a su realización en el mundo externo. El delito de omisión puede definirse como una abstención de hacer algo que debió de haberse hecho. Los delitos de omisión se pueden clasificar en delitos de omisión pura o impropia y delitos de omisión impropia o comisión por omisión. En los delitos de omisión propia se penaliza la infracción de un deber de actuar que puede equivaler a delitos de mera actividad. El tipo penal contiene tanto elementos objetivos como subjetivos. La tipicidad objetiva describe los siguientes elementos: una situación típica, una ausencia de efectuar la acción mandada y la capacidad personal de realizar la acción. En cuanto a la tipicidad subjetiva, la omisión propia admite la acción típica, dolosa o imprudente. Y los delitos de omisión impropia o comisión por omisión, en estos delitos existen sujetos que tienen el deber de actuar para evitar que se produzca un resultado típico. Se constituyen en garantes y cometen la comisión por omisión cuando se abstiene de cumplir con un deber. Esto equivale a un delito de resultado. Vamos a hablar del dolo. El dolo se encuentra tipificado en el artículo 17 del nuevo Código Penal. El ámbito subjetivo del tipo de injusto de los delitos dolosos está constituido por el dolo. El término dolo tiene varias acepciones en el ámbito del derecho, y aquí se entiende simplemente como conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito. Este concepto unitario de dolo no es, sin embargo, fácilmente aplicable en algunos casos. Límites entre el dolo y la imprudencia, en los que tanto el elemento cognitivo como el volitivo quedan desdibujados y son difícilmente identificables. Pero se puede mantener que tanto el conocimiento como la voluntad son los elementos básicos del dolo, sin perjuicio de hacer las necesarias matizaciones en la exposición de ambos conceptos. El artículo
17 dice que el dolo es la realización de la conducta tipificada como conocimiento y voluntad. También actúa dolosamente quien asume la producción de un resultado que, sin ser seguro, se puede derivar del concurso normal de los hechos, como se infiere en el contenido del artículo 17, es el dolo eventual. En el decreto 144/1983 solo se daba un concepto de dolo y en la doctrina podíamos nosotros invocar el dolo eventual. Esta es una de las novedades del nuevo código que existe, ya viene en la ley, ya se establece lo que sería el dolo eventual. En relación a la imprudencia, el nuevo Código Penal lo regula en el artículo número 18, que habla del castigo a la imprudencia y establece qué constituye la imprudencia, la cual establece que la imprudencia constituye imprudencia grave la producción del resultado típico objetivamente previsible por la vulneración de las reglas del debido cuidado más elementales aplicables a la situación concreta. Las acciones u omisiones imprudentes solo se castigan en los casos en los que la ley indique expresamente. En el actual código, solo los hechos imprudentes que estén expresamente tipificados como delitos pueden ser objeto de sanción penal, conforme al principio de intervención mínima. De toda la gama de acciones imprudentes que se dan en la vida diaria en los más diversos sectores y ámbitos del Código Penal, solo eleva a la categoría de delitos la imprudencia grave en relación con algunos tipos delictivos. Excepcionalmente también castiga la imprudencia leve como falta cuando afecta a la vida o a la integridad física. Según los tipos culposos o imprudentes, de acuerdo con el sistema de números clausus, los tipos culposos o imprudentes recogen aquellos supuestos de hecho de las conductas producto de una infracción a un deber objetivo de cuidado. Un ejemplo sería el homicidio culposo, lesiones culposas, malversaciones culposas. En el homicidio culposo, ustedes saben, la persona no tiene la intención de causarle la muerte a una persona. Simplemente lo que sucede es que no tiene, la imprudencia está porque no respeta la velocidad. O sea, si tiene que manejar a 80 y va a 120, 150, entonces no está respetando la ley y por eso él imprudentemente va a una velocidad no permitida, se le atraviesa una persona y le causa la muerte. Entonces es por una imprudencia, porque no respetó el límite de velocidad que establece la ley. Un ejemplo del tipo doloso lo podemos ver en el nuevo Código Penal en el artículo 448, en el que habla del tráfico de monedas falsas, que establece que quien expende, circula, distribuye, introduce en el país o exporta monedas falsas, alteradas o ilícitas o fraudulentamente elaboradas a sabiendas de su falsedad o alteración debe ser castigado con las mismas penas señaladas para la falsificación. Y el tipo imprudente o culposo lo podemos establecer en el artículo 188 del nuevo Código Penal en incendios y estragos imprudentes, que establece quien por imprudencia grave realiza cualquiera de las conductas contempladas en los artículos del 183 al 185 del presente código debe ser castigado con la pena de 4 a 7 años de reclusión. Si nos vamos a los artículos del 183 al 185, se establece el incendio, las diversas clases que se pueden dar en el incendio, porque sería imprudente. Porque si una persona anda en el bosque o anda en la carretera y tira
de su vehículo una colilla de cigarro, es imprudencia porque él no tiene la intención de causar ese incendio. Simple y sencillamente debió haber apagado esa colilla de cigarro y dejarla en su vehículo y no lanzarla, porque ahorita en verano el pasto está seco y eso puede provocar un incendio. Pero es imprudente porque no respeta. Él sabe que no debe de hacer eso, que no debió haber tirado esa colilla encendida, pero no lo hizo con el ánimo de causar un incendio. La clasificación de los tipos según el contenido del tipo subjetivo. El tipo objetivo o objetivado es aquel que consagra en su supuesto de hecho una conducta descrita de manera objetiva y simple sin demandar exigencias subjetivas más allá del dolo o la culpa general para cualquier tipo de delito. Un ejemplo sería el artículo 497 del nuevo Código Penal, en el que habla de la consunción. El funcionario o empleado público que abusando de su cargo o de sus funciones exige, obliga, fuerza o induce a alguien a dar o prometer al mismo funcionario o empleado público o a un tercero dinero o cualquier otra utilidad indebida, incurriendo en las penas de 5 a 7 años de prisión, de 100 a 400 días de multa e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la pena de prisión. En este caso se podrían llamar las coimas, o sea, que él pida, que solicite, vaya, por una compra, que él pida un porcentaje de utilidad para él. Eso es una exigencia subjetiva que no trasciende más del dolo. El dolo está en que condiciona un servicio o condiciona una compra para que se le otorgue un beneficio. En el tipo de tendencia interna intensificada y trascendente, son aquellos donde el supuesto de hecho demanda para su perfección la acreditación de estados de ánimo o condiciones subjetivas que van más allá del dolo, que son los elementos subjetivos. La doctrina reconoce dos clases: delitos de tendencia intensificada y delitos de tendencia interna trascendente. El tipo de tendencia interna intensificada, aquellos que implican un reforzamiento del dolo a través de la exigencia de una condición cognitiva particular. Pueden ser explícitos cuando el tipo resalta expresiones como a sabiendas, conscientemente, por razón, basado en, por motivo, o tácitos reconocidos en algunos delitos como el animus libidinoso en el abuso sexual, el animus nocendi en el abuso de autoridad, el animus rensibia vendi en el delito de apropiación indebida, el animus injuriandi en la injuria o en el animus necandi y el animus laendi, útiles al momento de distinguir las lesiones personales de la tentativa de homicidio. Un ejemplo lo podemos encontrar en el artículo 521 del nuevo Código Penal, el que establece la revelación de identidad de un testigo protegido. Tiene la leyenda: quien a sabiendas de la condición de testigo protegido de una persona da a conocer sus datos personales, paradero o cualquier otra circunstancia que haga peligrar su protección. Es intensificado porque va más allá del dolo general, porque dice a sabiendas, o sea, la persona sabe que desde el momento que se le otorga el beneficio de ser testigo protegido, es porque corre peligro su integridad física o pone en peligro o riesgo su familia. Y esa persona, sabiendo esa situación, aún así proporciona sus datos generales o su lugar donde se puede ubicar y pone en peligro la integridad de ese testigo protegido. El tipo de tendencia interna o trascendente, aquellos que prevén una finalidad que trasciende la conducta, es decir, aquellos que exigen que la gente pretenda una finalidad que va más allá de la conducta descrita como delictiva, como el ánimo de lucro, el interés de perjudicar, el fin terrorista, el propósito de defraudar y la intención de perjudicar.
Bien, acá le dejamos en la presentación algunas referencias que pueden consultar como temas jurisprudenciales, la jurisprudencia de la Sala de lo Penal en relación al dolo. Tenemos pues en los conceptos, el dolo eventual, la diferencia entre culpa consciente y dolo eventual, el dolo eventual, el elemento volitivo que impone la aceptación eventual del resultado de daños, el dolo penal y el dolo civil. Vamos para que ustedes puedan consultar en la jurisprudencia estas sentencias que quedan en la presentación. Asimismo, en YouTube pueden seguir en estos enlaces el tipo de doloso activo subjetivo, el dolo y la tipicidad y los tres elementos subjetivos del dolo, para que ustedes pues tengan un material donde puedan tener más conocimiento. En ellos está el doctor Eugenio Zaffaroni, también hay otro, un jurista mexicano que nos habla también del dolo. Los libros de consulta que ustedes pueden, para ahondar más en lo que son los elementos subjetivos y específicamente el dolo y la imprudencia, puede fundamentar en los fundamentos de derecho penal, parte general del doctor Fernando Velázquez Velázquez, colombiano, en la teoría general del delito del doctor Francisco Muñoz Conde, español, y el derecho penal, parte general, del doctor Santiago Mirpio. Si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Antoni de Saint-Exupéry. Muchas gracias por su atención.